Para la elaboración de esta tercera práctica tendremos que estar pues, en el programa Excel y abrir el archivo que habíamos grabado, la práctica número 2. Ahí la vamos a encontrar en los libros recientes o en el menú equipo y buscarla en la carpeta que lo hubiéramos guardado. Una vez que tenemos abierto este archivo, también es importante, bueno, vamos a trabajar en la hoja de los concentrados, me voy a mover, a desplazar hacia la parte superior, es decir, hacia la zona de las primeras filas de nuestro archivo. También les hice llegar un archivo en Word en donde tendremos los elementos que debe contener un gráfico, título de gráfico, etiquetas de datos, y voy a ir explicándoles en dónde es en donde se tienen que activar cada uno de estas opciones. Aquí les voy diciendo cuáles son indispensables, cuáles son opcionales y por qué unos y otros. Habrá una parte, en la parte inferior de la tabla, que bueno, son esta serie de datos que para el tipo de gráfico circular o de anillos no se aplican. Estos ya los veremos un poquito más adelante. Pero ahorita nos enfocaremos únicamente pues la parte o en la información que corresponde a el archivo de Excel. Uno de los elementos que requerimos para crear nuestros gráficos es saber qué es lo que vamos a seleccionar. Es importante esta parte de los concentrados porque a partir de estos concentrados yo voy a poder elaborar mis gráficos. Voy a seleccionar desde la coordenada A2 hasta la coordenada B5. Si se fijan, estoy dejando fuera los títulos y los totales. Más adelante veremos cómo se puede corregir en caso de que nos hubiéramos equivocado. Pero esta columna, ahorita como yo acomodé la hoja de los concentrados, la columna A vendría siendo las categorías y en la columna B estarían los datos o frecuencias. Una vez que ya tengo mis categorías, que en este caso son las edades, y las frecuencias, me voy a la ficha Insertar. Y en la parte central de nuestra pantalla ustedes la van a ver un poquito diferente, les digo porque yo como estoy grabando, pues se compacta un poco la pantalla. Pero lo importante es ubicar esta parte, esta sección central, en donde vienen las herramientas de los gráficos. Aquí viene un gráfico circular y al lado derecho su menú desplegable. Cuando yo despliego este menú, tengo los diferentes tipos de gráficos en 2 dimensiones. Si se fijan, yo voy paseando mi ratón y va apareciendo el tipo de gráfico. También cuando voy paseando mi ratón, aparece una ventana y en el primer renglón que aparece en negrita nos dice cómo se denomina ese gráfico. Circular 3D, este se llama anillos, este se llama solamente circular y este es circular con subgráfico circular. Bueno, de momento vamos a utilizar este que es el circular 3D. Cuando yo le doy clic al estilo de gráfico, ahí me va a aparecer del lado derecho de los concentrados y habrá algunos maestros que les pedirán que los coloquen ahí a un lado de la información. En lo particular, yo les voy a pedir que estos gráficos los movamos a una hoja nueva. Pero antes de eso, déjenme explicarles. En cuanto yo genero un gráfico, se genera o se abre las herramientas de gráficos. Están organizadas en una ficha diseño y en una ficha formato. En la ficha diseño vamos a ir viendo ahorita algunos elementos rápidos de la ficha diseño, pero uno de ellos tiene que ver pues con cambiar los colores. Ahorita a lo mejor no vemos mucha modificación, pero bueno, puede cada quien elegir una tonalidad en particular. Ahí vienen en diferentes escalas de grises, de verdes, de naranjas, o si los queremos combinados, pues son diferentes tipos de colores. Voy a tomar uno, el que sea. Una vez que yo elegí qué colores le voy a aplicar a ese gráfico, y puede ser primero eso o luego las otras opciones, o sea, no hay un orden específico. Lo que sí es importante es que en la ficha diseño tenemos una herramienta al final, en la parte derecha de su pantalla, que nos dice mover gráfico. Cuando yo le doy clic aquí, me va a aparecer esta ventana. En esta ventana
le voy a elegir que aparezca en una hoja nueva. Y en lugar de que se llame gráfico 1, le voy a borrar ese nombre y le voy a poner el tema al que estamos haciendo mención, en este caso, edades. Perdón. Le damos clic en aceptar y ustedes van a observar que el gráfico se quita de donde estábamos, de la hoja de los concentrados. Ya, aquí estoy pasando de una pestaña a otra. Y si se fijan, el nombre que le puse ya me aparece como una hoja más en nuestro recopilador que yo les comentaba. Muy bien, estando ya en este formato es en donde vamos a estar trabajando o donde yo les voy a pedir que trabajemos lo que se refiere a las gráficas. En el título, bueno, ahí tenemos la opción de seleccionar y en lugar de que se llame título de gráfico le pondríamos pues edades del grupo y ahí ustedes pondrían su grupo. Puede ser 4.1 o 4.3 porque estos archivos serían para ambas secciones. Ahorita yo lo voy a dejar así, edades del grupo. Una vez que ya le doy clic fuera, queda, digamos, el título ya queda listo para que la persona que vea el gráfico por lo menos sepa de qué está hablando. Si se fijan, les comentaba que nuestras herramientas de gráficos están organizadas en la ficha diseño y en la ficha formato. Ahorita que tengo seleccionado mi título, me voy a la ficha formato y aquí en la ficha formato yo puedo escoger un estilo rápido para aplicárselo a mi título. Ahí ya le puse edades del grupo. Si quiero aumentarle el tamaño de fuente, bueno, aquí tengo que seleccionarlo y si se fijan aparecen las barras emergentes para que podamos cambiarle el tipo o el tamaño de letra, el tipo de letra, como ustedes decidan, ¿sí? Ahí ya ustedes pueden cambiarle a otro tipo de letra más a su gusto. Pero independientemente de la letra o del tamaño, si en algunas ocasiones por algunas razones extrañas esta barrita no aparece, pues ustedes se pueden ir a la ficha inicio y ahí tenemos pues las herramientas de fuente, de tamaño de fuente, etcétera, ¿no? Ahí ya ustedes lo pueden aplicar. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, puede ser, les decía, la ficha inicio y o en la ficha de formato directamente de las herramientas de gráfico. Como se trata de un estilo de WordArt, el que yo escogí, pues también le puedo aplicar algunos otros cambios que quisiera más, pues a mi gusto. El color del relleno, el color del contorno, etc. Pero también el título, yo con mi puntero del ratón lo puedo movilizar a alguna sección que me interese más. Por ejemplo, y eso sí hay que tener mucho cuidado, para moverlo tiene que estar activada el puntero con las 4 flechas de dirección. ¿Sí? Ahí ya lo puedo mover a un lado. Mi gráfico ahorita de momento está bastante grande. Si yo lo quiero hacer un poco más pequeño, no debo darle clic adentro del gráfico, sino de repente si se fijan en algunas secciones del gráfico, si yo dejo mi puntero del ratón, de repente me va enseñando o me va mostrando un cuadrito que me va diciendo cuáles son los elementos que estoy señalando. Bueno, tengo que colocarme en el elemento que diga área de trazado y cuando le dé clic, si se fijan, aparece un cuadro que rodea al gráfico. En ese cuadro, si yo me coloco en una de las esquinas, puedo hacer que se vea más pequeño mi gráfico porque no quiero que me quede del tamaño gigantesco que aparecía. Ya tengo mi gráfico. En la parte inferior, esta herramienta o este grupo de datos, aquí puedo moverlo, izquierda, derecha, arriba, abajo. También le puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño. Por ejemplo, voy a aumentarle el tamaño de fuente. De repente se va a desaparecer alguna información, pero es como un cuadro de texto. Yo lo puedo poner para que se lea en vertical o en horizontal, dependiendo de cómo quiero yo que se visualice en mi pantalla, ¿sí? Entonces, ustedes también pueden modificar esa parte. Y para moverlo y ubicarlo en la zona que a ustedes les parezca mejor, pues es simplemente tomarlo cuando aparecen las 4 flechas de dirección y reacomodarlo en la zona que ustedes quisieran. Entonces dijimos que para mover el gráfico o hacerlo más pequeño es en el área de trazado y ahí es aumentar o disminuir el tamaño del gráfico y la leyenda, a esto se le denomina leyenda, si se fijaron en algún momento que dejo yo mi puntero del ratón, me dice que es la leyenda.
La leyenda pues yo la puedo reubicar en la zona que me parezca mejor. Aquí en este caso la voy a colocar en la parte derecha.